Dios te bendiga y te guarde y bienvenido a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Mi nombre es Joe Pimentel. Gracias por estar en sintonía de este episodio que es traído a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, es la iglesia donde yo me congrego, que tiene servicios todos los domingos desde las 10 de la mañana. Tenemos escuela bíblica para todas las edades, adultos, niños y jóvenes, y luego a las 11 adoramos al Señor. Así que si no tienes un lugar donde adorar, te invitamos a nuestra iglesia que está ubicada en la 2420 Old Vineland Road en Kissimmee. Sus pastores Daniel y Anaídi se van a poner muy contentos de verte y te van a recibir con mucho amor. Cuando se forma una relación, tiene que haber amor, tiene que haber, ¿verdad?, ese anhelo y deseo de que ambas partes formen parte de esa relación. Uno de los elementos más importantes que muchas personas piensan que es necesario, yo también, es la confianza. Yo creo que sin confianza no puede haber ningún tipo de relación, no puede haber amistad, no puede haber un matrimonio, no puede haber una relación de trabajo, no puede haber nada sin confianza. Eh, y la confianza no es otra cosa que ese sentimiento en el cual yo pienso que la otra persona eh, o la otra parte no va a fallar y va a estar ahí cuando yo le necesite. Es interesante porque cuando usted lee el capítulo 17 de Primera de Samuel, usted ve un pueblo, un ejército israelita y un rey paralizados completamente por el miedo a las palabras, a la estatura, a la violencia de un paladín, de un guerrero llamado Goliat. Vemos cómo por 40 días, 2 veces al día, eh, este varón se paraba pidiendo a los israelitas que le enviaran un hombre a pelear con él. Vemos también que este paladín, este guerrero llamado Goliat, tiene mucha confianza en sí mismo. Porque lo que está poniendo en juego tiene mucho valor. Él está diciendo, si ustedes me envían un varón y me gana y me vence, mi pueblo y yo le vamos a servir a ustedes. Nos vamos a convertir en esclavos suyos si ustedes logran vencerme. No son solamente quizás las palabras de Goliat lo que en cierta manera infunde miedo y temor en el pueblo de Dios. Yo creo que también es la estatura de este varón, sus armas, su armadura y de la manera en que este hombre se presenta y cómo sobresale. La palabra Goliat estaba buscando la definición y significa técnicamente esplendor. O sea que Goliat sobresalía de entre su pueblo. Era un varón que era inmenso. Y la palabra lo describe en gran estatura, pero también lo describe como una persona violenta. La palabra paladín es una persona que es un voluntario de guerra. Una persona que cree que ha nacido para la guerra, que ha nacido para pelear. O sea, en Goliat no había nada que perder. Pero Goliat tenía un problema. Demasiada confianza en sí mismo. Demasiada confianza en su aspecto, demasiada confianza en sus armas, demasiada confianza en él mismo. Y sí, esta actitud intimida al pueblo de Dios. Esta actitud paraliza por completo al pueblo de Dios. La palabra del Señor dice en el verso 16 que esto sucedía 2 veces al día por 40 días. Por 40 días, 2 veces al día, el pueblo de Dios estaba ahí. Nadie se atrevía y salían al encuentro. Y salían y se encontraban y estaba el escenario perfecto para una batalla, porque la palabra dice que estaban unos en un monte y estaban otros en el otro. Y entre medio había un valle disponible para pelear. Y este varón salía todos los días a intimidar al pueblo de Dios, al ejército del Dios viviente, como lo llama David más adelante.
Y es este mismo David que aparece en escena. Un joven David que en el capítulo anterior había sido ungido por Samuel, el octavo hijo de Isaí. Este muchachito que era pastor de ovejas, que era rubio y de buen parecer, el más joven de 8 hermanos. 7 de ellos, de los cuales estaban acostumbrados a la guerra. Uno de ellos que cuando Samuel lo vio, dijo: este es el ungido de Jehová. El Señor dijo: no mire su parecer, porque yo lo que veo es el corazón. Esto es un David que su papá, Isaí, lo envía con pan y queso al campamento donde están sus hermanos para ver cómo están sus hijos, para saber que están bien. Así que envió a David de mensajero. Envió a David no a pelear, a ver cómo estaban sus hermanos y traerle de vuelta el mensaje a su papá. Lo que Isaí quizá no contaba era que aunque David era un pastor de ovejas, tenía un corazón sin miedo, un corazón dispuesto, un corazón lleno de confianza en Jehová. La palabra del Señor dice en el capítulo 16 que cuando David fue ungido, desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que ya David no era solamente un pastor. Ahora era un varón que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor dice que David llegó allí y comenzó a ver y a observar. Una de las primeras cosas que observa y escucha es este varón intimidando al pueblo y al ejército del Dios viviente. Y esto hace que David se haga una pregunta. ¿Qué van a hacer con el hombre que vence a este tipo? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esta expresión que hace David a mí me gusta porque lo que parece es como si él no estuviera impresionado o intimidado por aquello que aparentemente había paralizado de miedo a los israelitas. Así mismo como Goliat estaba, como de Goliat brotaba confianza en sí mismo, así mismo brotaba confianza en Jehová, en David. Los versículos del 4 al 7 describen las armas y las armaduras y la estatura y la naturaleza violenta de un Goliat. Los versículos del 8 al 10, su osadía y su actitud y su confianza en sí mismo, como mencioné. Pero esta pregunta describe a un David sin miedo, sin temor. Un David que vive confiando en su Dios. Y yo sé que David confía en Jehová. Y yo sé que David tiene tal confianza en el Señor porque cuando está a punto de salir a la batalla, es cuestionado por Saúl. No sin antes ser vituperado por su hermano mayor, quien probablemente tenía la mayor de las envidias hacia David, porque fue el primero que fue rechazado por Jehová. Y aquí podemos ver una de las razones por las cuales Eliab es rechazado por Jehová. En el versículo 28, Eliab le dice a David, dice la Biblia que se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, lo primero que hace es menospreciar el trabajo de David, aquellas pocas ovejas. Menospreciar no solamente el trabajo de David, sino los bienes de su papá. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Que para ver la batalla has venido. O sea, David estaba siendo acusado de ser un morboso y de haber venido a ver simplemente la gente pelear. Pero David
Le respondió diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y dice que apartándose de él, hacia otros preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Eso está en el versículo 30 del capítulo 17. Usted puede ver a alguien que confía en Jehová y que cree en el Señor cuando su propio hermano lo estaba acusando y él decidió apartarse de él e ignorar las palabras de este varón que lo que estaba era hablando de su propia condición. Y David fue a Saúl. Y esta parte me gusta mucho, porque un jovencito, pastorcito de ovejas, es el que le dice al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es David el que trae lo que verdaderamente significa tener confianza en Jehová a esta situación. Y le dice al rey, a la persona que está a cargo no solamente de este ejército, sino de todo un pueblo: tengan paz, no tengan temor, yo voy. Yo me voy a encargar de esta situación. Pero David no está diciendo esto porque él crea que en él está la llave al éxito o la clave para ganar la victoria. David está diciendo esto porque tiene confianza en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Jehová tienen gran recompensa. La Biblia habla de que cuando tú confías en el Señor, Él hace cosas que a veces para nosotros son imposibles. La Biblia dice en Mateo 6, cuando Jesús hablaba del afán y la ansiedad, que no nos preocupemos ni por lo que vamos a comer, ni por lo que nos vamos a poner, ni por el agua que nosotros vamos a beber. Y ese capítulo, uno de los últimos versículos dice que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y ese capítulo es el que termina diciendo: buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás será añadido. Jesús nos estaba enseñando la importancia de confiar en Dios, sin importar que sea lo que nuestros ojos puedan ver. Jesús nos está enseñando la importancia de confiar en Jehová, sin importar lo que este mundo nos esté utilizando para tratar de intimidarnos. Una de las razones por las que yo creo que, estando en la barca, aquellos 12 discípulos experimentaron la tempestad, es para que aprendieran a confiar en el Dios Todopoderoso que hace callar la tempestad. Porque mientras yo estoy tratando de salvarme con mis propias fuerzas, Jesucristo, en esa escena, dice la Biblia que dormía. Y me llama la atención porque de la manera en que ellos le hablan a Jesucristo, para mí es un poquito fuerte, pero claro, estaba hablando del miedo, estaba hablando del temor. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Jesús, nos vamos a morir. Y Jesús no tuvo que hacer mucho, simplemente mandó a callar los vientos y a calmar la tempestad, y se hizo gran bonanza. ¿Usted cree que le estaba enseñando el Señor a los discípulos en ese momento? Cuando ustedes claman a mí, yo respondo. Si ustedes confían en mí, ustedes van a ver que yo tengo el control de todas las cosas. Esto es un David que cuando llega al campamento y cuando le dice al rey que no desmaye ninguno en su corazón, yo voy. Saúl le dice: pero tú no vas a poder contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho, tú eres un nene.
Y él es un hombre de guerra. Esto es lo que él hace. Pero David le dijo, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Mira, hermano, déjeme decirle algo. La palabra del Señor dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en ese momento, cuando usted lee la cantidad de armas y la armadura y la clase de defensa que tenía Goliat, más allá de su estatura, porque no solamente el tipo era alto, sino cuando usted lee los versículos del 4 al 7, usted va a ver que Goliat andaba bien armado, estaba armado hasta los dientes. ¿Qué es lo que provoca que Saúl le diga a David, ve? No es el hecho de que David había matado leones y osos. Es el hecho de que si Dios te preservó de osos y leones y tú crees, ahí yo creo que está la clave, tú crees que ese mismo Dios te va a dar la victoria y te va a preservar en contra de este varón, entonces ve. Ve porque tú tienes lo que a mí me falta. Ve porque yo veo en ti algo que hace mucho tiempo yo no puedo ver en mí porque ya Jehová me había desechado. La palabra del Señor dice que aún después de que Saúl ve esa confianza en Jehová, en David, él decide decirle, ve, pero toma mi armadura. Ve con mi espada. Y dice la Biblia que puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y aquí vemos de lo que carece Saúl y lo que le sobra a David. Porque aún David diciéndole, el Señor me ha dado la victoria sobre osos y leones, me va a dar la victoria sobre este varón. Saúl dice, ok, Jehová esté contigo, pero por si acaso, llévate mi armadura, llévate mi espada. Y no entendía que lo que para él era necesario, para David no. David dice, esto no es para mí. Yo nunca he peleado así. De hecho, cuando yo le gané a los leones y a los osos, yo no tenía nada de esto. Lo único que yo necesito es creer y confiar en Jehová. Entonces David, dice la Biblia más adelante, que va al arroyo y coge 5 piedras lisas y las pone en el hueso pastoril. Y va al encuentro contra Goliat. Y de ahí en adelante tú y yo conocemos el desenlace de esta historia. David lanza una piedra que se queda incrustada en la frente de Goliat. Goliat cae al piso y con la misma espada de Goliat, David le corta la cabeza. Y luego de esto, el pueblo de Israel se llena de confianza, se llena de fuerza y persiguen a los filisteos. Pero vemos un David que va contra Goliat y le dice la razón por la que está ahí. Le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina
con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo solo. Mi Dios está conmigo. Si no fuera porque yo no confío en el Señor, si yo no confiara en el Señor de la manera en que yo lo hago, yo no estaría aquí de frente. Pero como tú has tentado al Dios en el que yo confío, yo no vengo a defender solamente a mi pueblo. Yo vengo a demostrarte de qué está hecho el Dios al que yo le creo. Y cuando yo te venza, y cuando yo acabe contigo, toda la tierra va a saber que Jehová es Dios. Hay dos razones muy importantes por las cuales nosotros tenemos que tener confianza en Jehová. Número uno, cuando enfrentamos el reto de hacer lo que hacemos para Jehová, si nosotros lo hacemos confiando en Él, sabemos que ya tenemos la victoria. No hay manera que yo pueda salir al campo de batalla. No hay manera que yo pueda salir a predicar el evangelio. No hay manera que yo pueda salir a enseñar. No hay manera que yo pueda salir a hacer la voluntad de Dios sin confiar en el Dios que me ha enviado. Porque si yo no confío en Jehová, todos los elementos que están alrededor de mí me van a paralizar. Todo lo que el enemigo me está poniendo de frente me va a causar temor y me va a frenar. La confianza en el Señor está en que no importa lo que se levante, yo creo en un Dios que está conmigo y que me ha dado las herramientas, me ha dado las armas que no son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, nos ha dado poder, nos ha dado un Espíritu Santo que nos ayuda a vencer, porque es una creencia, es una fe en un Dios que es más que vencedor, que nos ha hecho más que vencedores, por medio de aquel que venció la muerte, por medio de aquel que está sentado en el trono a la derecha del Padre. Cuando yo confío en Jehová, no es solamente confiar en Jehová, es confiar y conocer quién es nuestro Dios. Es conocer lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Cuando yo pienso, mira hermano, cada vez que yo me siento frente a esta cámara y a este micrófono a hablar la palabra del Señor, lo primero que yo pienso es que no soy yo. No puedo ser yo. Hay un espíritu que me empodera y me da sabiduría para decir lo que tengo que decir. Es ese mismo espíritu en que inspira en mí cada palabra que yo digo. Pero yo tengo que confiar en ese Dios. Confiar en ese Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová, dice la palabra de Dios. David mismo decía en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En ti, solamente en ti está callada mi alma. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cada una de esas cosas que David escribió, cada una de esas cosas que inspiró el Espíritu Santo, están escritas en su palabra. Están escritas por personas llenas de su espíritu que confiaban en el Señor. Y lo segundo es, hermanos, que cuando tú ves a un David que anhela y desea que la gente conozca quién es Jehová, vemos un completo desinterés en el resultado de la batalla, en lo que él va a ganar en la batalla, porque lo que él confiesa con sus labios es que cuando él venza a Goliat, todo el mundo va a saber quién es Jehová, quién es el Señor, y que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos.
Mi confianza está puesta en el Dios que antes de yo poner un pie en el campo de batalla, ya me ha entregado la victoria. Déjeme decirle algo. Yo siempre he visto a la iglesia como un vehículo. Y un vehículo tiene muchos componentes externos, internos, que obviamente hacen que este vehículo funcione. Usando esta misma analogía, yo pudiera ver la iglesia como, como un avión o un helicóptero que vierte agua sobre un incendio. Yo puedo ver la iglesia como un camión que lleva comida a lugares de escasos recursos. Yo puedo ver la iglesia como esa radio que durante la tormenta y durante el huracán, cuando nada funciona, te mantiene informado de las condiciones del tiempo. Y un vehículo, cualquiera que sea, cuando no tiene un componente, cuando algo crucial falta, por más potente y fuerte que ese vehículo sea, por más bien ensamblado que esté, por más caro que sea, si algo falta, no funciona, no puede moverse. En el momento que el pueblo de Dios estaba paralizado por el miedo, David llegó a la batalla con lo que el pueblo no tenía. Y tú y yo conocemos cuál fue el desenlace de esa historia. Yo quiero hablar de esto en dos elementos. Uno, el personal y como iglesia. Cuando usted ve lo que pasa en el libro de Hechos, que aún después de que Cristo acababa de irse delante de los ojos de cientos de personas, todavía había una amenaza. Todavía había una amenaza en contra de aquellas personas que dijeran que Cristo era su Señor. Todavía había una amenaza en contra de personas que se atrevieran a decir que Cristo había resucitado entre los muertos. Pero aún así, la orden fue: vayan. Y reunidos todos ellos, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y siendo llenos del Espíritu Santo de Dios, salieron de allí de dos en dos. Y vemos un Pedro, un Felipe, a un grupo de apóstoles, un Esteban. Vemos gente sin miedo, sin temor, llenos del Espíritu de Dios, confiando en el Dios que los envió. Y en el capítulo 4 vemos una iglesia que está creciendo. Vemos una iglesia que se está formando, que confía tanto en Jehová, que venden todo lo que tienen y los ponen a los pies de la iglesia, por el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, la iglesia puede tener el mejor edificio, las mejores pantallas LED, el mejor predicador, los mejores músicos, los mejores instrumentos. Pero una iglesia que no tiene confianza en Jehová es meramente un edificio. Cuando tú confías en el Señor y no en lo que tienes. Goliat tenía una armadura increíble, un casco de bronce, una malla que pesaba un montón de libras, lanzas, espadas. Y David tenía 5 piedras y una honda. Cuando tú confías en Jehová, con una piedra basta. Y los recursos que el enemigo usa para intimidarte se vuelven tuyos. Fue con la espada de Goliat que David acabó con la vida de Goliat. La piedra que David toma del arroyo detiene a Goliat, detiene la amenaza. Y luego con los recursos de Goliat termina la amenaza.
La única manera que como iglesia nosotros podemos desarrollar una confianza en Jehová es si los individuos que forman la iglesia confían en Jehová. Y no se trata de lo que tú puedas tener. No se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de lo que tú puedas obtener, se trata de tu confianza en el Señor. La confianza es fe. La confianza es saber que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La confianza es saber que Dios está en control de todas las cosas. Confianza en Jehová es poder caminar hacia adelante sin que lo que el enemigo está tratando de utilizar para intimidarte cumpla con ese objetivo. Cuando tú confías en el Señor, no hay duda que te detenga. No hay cuestionamiento que te detenga. Y sí, el enemigo va a venir muy fuerte contra ti. Pero nuestras armas de milicia no son carnales, son poderosas en Dios. No son mis manos, no es mi mente, no son mis piernas, no es lo rápido que yo piense, lo hábil que yo sea con mis manos o lo rápido que sea con mis piernas. Es lo que yo pueda demostrar cuando yo confío en Jehová. La confianza en Jehová le dio a David la sabiduría para saber cómo obrar. David no fue a pelear a espada. David no tomó una espada, David no tomó un arco. David rechazó la armadura de Saúl. A veces creemos que lo que el enemigo está tratando de usar en contra de nosotros es demasiado complejo. La única salida que nosotros tenemos es confiar en el Señor. Este mismo David, más adelante tiene que pasar tiempo huyendo de Saúl. David tuvo que hacer cosas, tuvo que hacerse pasar por loco para poder comer él y sus hombres. Y no era lo que estaba pasando David. Cuando fue muy joven, fue ungido. Dios tiene un propósito conmigo. Yo fui llamado para algo. Lo que el enemigo está tratando de hacer en contra de mí ahora no determina ni significa que mi propósito no se va a cumplir. Si yo confío en Jehová lo suficiente, Él obra para que yo pueda caminar hacia el propósito que Él creó para mí. Lo que pasa es que yo me siento así. Yo tengo este problema. Una vez yo hice un podcast hace mucho tiempo que llevaba por título Tú puedes ser tu propio enemigo. Y con esto voy a concluir. Para mí, y esta es mi opinión muy personal, una de las cosas que está sucediendo en la vida cristiana en general es que se ha divergizado lo que la adoración significa o lo que la adoración debe ser. Y yo no tengo nada en contra de todos aquellos que hacen música cristiana, los bendigo en el nombre del Señor y que el Señor los ayude a continuar. Pero se ha levantado una generación que lo único que hace es cantar y hacer canciones en base a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Bendíceme, lléname, tócame, cámbiame, transfórmame. Y eso todo es bonito y Dios lo puede hacer y yo no tengo nada en contra de eso.
Pero hermanos, la adoración es vertical, de mí a Dios. Y cuando yo utilizo lo que llamamos hoy en día adoración para pedirle a Dios y para pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios, y no canto de las maravillas de Dios y no le dejo saber a otro que Dios es bueno por medio, y que cuando mi adoración no es para yo exaltar a Dios, entonces yo no puedo llamar eso adoración. Constantemente, si yo constantemente tengo que estar diciéndole al Señor que me bendiga, si constantemente tengo que estar diciendo al Señor que me guarde, que esto, que lo otro, entonces ¿dónde está mi confianza? ¿En qué Dios yo estoy confiando? Antes, antes de David pensar en sí, pensó en Jehová. Y la razón por la cual David fue en contra de Goliat es lo que dicen los versos del 45 en adelante en 1 Samuel 17. Tú has levantado en contra de Jehová y mi confianza en él no me va a dejar irme de aquí sin demostrarle a ti ni a toda esta gente quién es mi Dios. Se trata, hermanos, de no solamente tener confianza en Jehová, mostrarle a la gente que confiamos en Jehová, revelarle a la gente lo que la confianza en Jehová hace. Yo hablaba con uno de mis hermanos en la iglesia, a quien yo considero un hermano al que Dios me regaló. Se llama Ángel. Y yo le estaba contando la historia, el testimonio de este estudio. El que ve este podcast desde el principio sabe que este podcast empezó en la esquinita, en una esquina en la sala de mi casa. Y gracias a Dios, hoy este podcast tiene un lugar donde yo puedo grabar, editar, adorar, yo puedo hacer de todo aquí, gracias a Dios. Pero todo comenzó una tarde noche, sentado yo en la cocina, en el comedor de mi casa con mi esposa. Estábamos cenando. Y yo le dije a mi esposa, quiero llorar. Mi esposa me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, yo quiero un lugar donde yo pueda dedicarle al Señor este ministerio. Me causaba un poco de incomodidad que a la hora del podcast, que en ese momento yo recuerdo que los hacía en vivo, todo el mundo se tenía que esconder en los cuartos, todo el mundo tenía que hacer silencio. Y yo sentía que yo estaba privando a la gente de su propia casa en mi casa. Pero de la misma manera que yo no tenía un lugar donde yo pudiera desarrollar este ministerio de la manera en que Dios me estaba enseñando y me estaba mostrando. Y ese mismo día mi esposa me dijo, me agarró por la mano, abrió la puerta del garaje y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Y comenzó a detallar un plan para lo que fue la construcción de este estudio. No teníamos dinero. Yo no sabía ni pepe de construcción. Pero historia larga corta, Dios puso los recursos, las personas, el material para que este estudio fuera. Lo único que mi esposa me pidió fue, confía en el Señor. Confía en Jehová y él hará. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que tú hagas. Y Él te mostrará el camino que debes tomar. Proverbios 3 del 5 al 6. Usted me ve mirando para el lado es porque yo lo tengo aquí en inglés. Y eso que yo les acabo de enseñar es mi recordatorio todos los días.
de lo que Dios ha hecho cuando yo he confiado en Él. El resultado está en confiar en Jehová. Nada de lo que yo he hecho por mis propias fuerzas, nada de lo que yo he hecho pensando en mi propio entendimiento ha dado resultado. Cuando yo he confiado en el Señor se ha movido y ha hecho más de lo que yo puedo imaginar. Nadie pensaba, nadie imaginaba que aquel jovencito podía acabar con aquel gigante. Ni su hermano, ni el rey, nadie. No había confianza en el Señor, pero en David sí. A veces vemos el problema, vemos la situación, y como nadie nos apoya, como nadie nos dice, vete, que tú puedes, nos paralizamos. Hay uno en el cual podemos confiar, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dio su vida en una cruz, pero resucitó al tercer día y dejó la tumba vacía para que nosotros tuviéramos confianza y esperanza en Él. De que de la misma manera que Él venció la muerte, nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Y nos ha dado un poder por medio de su Espíritu Santo, al que tenemos acceso solamente cuando creemos y confiamos en Él. No fue hasta que los discípulos clamaron a Jesús que los vientos y la tempestad se calmó. Cuando hubo hambre delante de aquellas 5,000 personas y se vieron sin pan y sin dinero, fue Jesús. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque nos falta confianza en Él. Nos cuesta y nos da trabajo soltar el control y creer en Dios y en que Él hará. David no lo pensó y no lo dudó. Y dijo, con Jehová y en el nombre de Él, yo voy a vencer a este gigante. Este episodio es un llamado a que confíes en Él y Él hará. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres bueno todo el tiempo. Y tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuya es la victoria, Señor. De la misma manera que tuya es la batalla y tuya es la guerra, sabemos, Padre, que en ti somos más que vencedores. Se nos dificulta confiar en ti, Señor, cuando todo lo que hay alrededor de nosotros acapara nuestra atención, acapara nuestro pensamiento. Fueron las palabras, Señor, y la altura y la intimidación de aquel hombre, aquel paladín que hizo que tu ejército en aquel momento se paralizaba de miedo, pero allí llegó un varón, Señor, lleno de tu espíritu, de quien brotaba confianza a ti, Señor, y tú le diste la victoria a tu pueblo. Padre, ayúdanos a confiar en ti de la misma manera que David confiaba en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti sabiendo, Señor, que nuestra confianza plena en ti trae para nosotros bendición, trae para nosotros, Padre Santo, la verdad trae para nosotros, Señor, bendición. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea lo que sea que esté intentando, Señor, privar a mis hermanos, privarme a mí, Señor, de confiar en ti, se ha cancelado en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que la luz de tu gloria sea la que los ilumine. Ilumina nuestro caminar, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a consumir y creer más en tu palabra, porque ella es la que inspira en nosotros la fe. La fe para creer que tú eres el Dios Todopoderoso. La fe para creer y saber, Señor, que tú tienes todo en control, Padre Santo. La fe para creer que en ti, Jesús, somos más que vencedores. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
quede cancelado ahora todo miedo y todo temor que ha intentado parar y detener nuestra confianza en ti. Toda la gloria es tuya, Padre. En el nombre de Jesús orado. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. La luz de Cristo ilumine sobre tu vida y sobre caminar. Recuerda que también la palabra del Señor es lumbrera nuestro camino, así que lee la Biblia. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos en un próximo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Dios les bendiga.